este día. Gracias, Señor, por tus misericordias, porque son fieles. Gracias, Señor, por tu compasión hacia nuestras vidas, por el amor eterno con el cual nos has amado. Señor, indiscutiblemente, Señor, somos muy privilegiados, Dios, al dejarnos escuchar el mensaje de la cruz. Gracias, Señor, porque cada día la iglesia va creciendo en ese conocimiento de Cristo, Señor. Te alabamos, Padre, porque Señor, crecimos en diferentes contextos, unos más cerca a la verdad, otros más alejados, pero te honramos, Padre, porque eres tú, Señor, el que ha hecho la unidad al interior de nosotros, y eres tú el que nos confía, Señor, el hecho de estar velando y guardando esa unidad. Gracias, Señor, por ese baluarte eterno que es la iglesia. Gracias, Señor, porque no solamente nos convoca, Señor, a edificarla, sino que somos parte de ella. Señor, te honramos porque hubieras podido hacer que nosotros estuviéramos en otra condición diferente a los de nuestros hermanos en el Antiguo Testamento. Pero has querido hacer un único hombre, una única iglesia. Y por eso, Señor, te honramos, porque no solamente la has querido hacer, sino que te ha placido, Padre, revelarte a nosotros en esos términos. Y por eso te honramos, Señor y Dios. Te alabamos, Dios, por tu bondad y porque, Señor, nos has concedido esa bendita gracia de poder inquirir en los misterios de Cristo y de entenderlos. Te alabamos, Señor, y te ponemos en tus manos, Señor, el que no nos sueltes de tu mano, el que nos guíes en este peregrinaje de poder entender inicialmente todo lo que es la unidad, Señor, en la cuarta característica que menciona el versículo 15. Te alabamos, Señor, y te honramos en el precioso nombre de nuestro Salvador y amado Dios. Amén. Bueno, hermanos queridos, les animo entonces a que vayan en sus Biblias, por favor, a Efesios capítulo 1, perdón, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo número 15. Efesios capítulo 2, recordemos, hermanos, que la sección que va del versículo 12 al versículo 22 es neta, fuerte y enfáticamente eclesiológica, es decir, habla de la Santa Iglesia del Señor. Y dentro de esta sección estamos considerando el versículo 15, pero para poderlo entender mejor tenemos que retomar desde el versículo 14 la lectura. Versículo 14 dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación en su carne y las enemistades. Versículo 15 dice: aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Con un objetivo hizo esas dos cosas. Con un objetivo derribó esa pared de separación, y con un objetivo también, con dos metas, hizo una segunda cosa que fue ponerle fin a la ley. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo o un único nuevo hombre haciendo la paz. Entonces logró dos cosas el Señor Jesús. Al hecho, primero lo que hizo, la primera fase, como mencionábamos, hemos mencionado en estos sermones acerca de la unidad de la iglesia. Yo repito, esa concepción de Pablo empieza en el versículo 14 y termina en el versículo 22. Él se toma todos esos versículos para hablar acerca de la santa unidad. Desde el versículo 12 hasta el versículo 22 habla de la iglesia de una manera monumental. Pero el versículo 14, el versículo 22 habla de la unidad de la iglesia. Entonces, en esa medida, hermanos, vuelvo y repito, primero tenía que Cristo hacer una cosa: derribar y poner fin. Derribar esa pared de separación o esas políticas que nos separaban a judíos y gentiles, y en segunda instancia poner fin a la ley de Adán. En segunda medida, ¿para qué hizo eso? Eso tenía una meta, eso tenía un fin. ¿Cuál era la meta o cuál era el fin? La meta o el fin era crear en sí mismo de los dos un solo o un único y nuevo hombre.
Son dos características. Ahí se nota la unidad, pero la unidad tiene énfasis. Un único o un solo. Y en segunda característica dice nuevo hombre. Que ahí fue donde quedamos el segundo punto de hace 8 días del sermón y hoy esperamos poder considerar ese segundo punto para el día de hoy. Entonces, ¿qué fue lo que quiso decir el apóstol Pablo allí con eso de un nuevo hombre? Hace años atrás, cuando estaba haciendo la enseñanza, me acordé de una anécdota que nos pasó como familia. Hace un tiempo atrás nos regalaron un triciclo para mis niños cuando eran más pequeños y estábamos en una situación pues estrecha económicamente. Y entonces ese triciclo pues era de una niña, era un triciclo que lo utilizó, pues ¿cuánto tiempo lo utilizó una niña? Lo utilizó la niña y ese triciclo era rosado. Y mis niños pues ellos son hombres. Entonces ellos ya tienen la connotación de que el rosado es como con las niñas y el otro, y los colores azul u otros colores son con los varoncitos. Entonces, ¿qué pasó? Pues a mí me tocó llegar a coger de esas pinturas de aerosol y pintar el triciclo. Entonces, claro, el triciclo quedó bonito y para ellos era un triciclo nuevo, pero el triciclo realmente no era nuevo. Esa es la idea que tiene aquí el apóstol Pablo, hermano. Para nosotros una cosa es nueva cuando vamos y lo sacamos por primera vez al costo o del éxito, para nosotros. O una cosa es nueva si lo sacamos del estuche y no había sido usado antes, ¿sí? Sin embargo, hay otra idea de nueva, que es la idea de nueva que usted va a la compraventa. Dice, hágame un favor, yo quiero ese computador y lo lleva usted para su casa, ¿sí? Para las personas que lo van a utilizar es nuevo, porque ellos tal vez no tenían computador, entonces es algo nuevo, pero no es algo nuevo, ya es algo usado. Es nuevo para usted, pero no es nuevo en sí mismo el objeto. ¿Por qué? Porque ya venía con un uso previamente que se le estaba dando. Esta es la idea de nuevo acá, hermanos. Algunos hermanos no han entendido eso y entonces piensan que la iglesia es algo nuevo que no existía en el Antiguo Testamento. No, la idea de la iglesia es precisamente la idea del triciclo. Ya se venía utilizando. Tuvo unos cambios y ese triciclo va a seguir utilizándose de todas maneras. Esa es la idea ahí. Inclusive ratificada por el sustantivo que utiliza allí el apóstol. Dice, de los dos, un solo y nuevo hombre. Cuando dice allí no dice nuevo niño, no dice nuevo hombre. Ese nuevo hombre, cuando hablamos de un hombre es porque ya tiene un desarrollo, ya tiene unas características, ya pasó por unas etapas de la vida, ya dejó de ser bebé, a ser niño, a ser adolescente, un joven y ya ser ¿qué? Un hombre, hecho y derecho. Eso es la iglesia en el Nuevo Testamento, un nuevo hombre, o un hombre ya hecho y derecho, que es nuevo para los que venían, pero no para los que estaban antes. ¿Se acuerdan ustedes el problema que vimos hace 8 días? Que habían experimentado en la iglesia de Jerusalén entre los griegos y los hebreos, que porque las viudas de los griegos eran descuidadas, entonces ellos tenían ciertas costumbres ya como griegos, como cultura. Y entonces, ¿cómo así? ¿Cómo me van a desatender aquí las viudas? ¿Sí? ¿Qué está pasando acá? ¿Esta no es la iglesia? Y entonces los hebreos tienen otro manejo ahí, social. Entonces ahí se nota la situación tan difícil del carácter propio de la iglesia. En la iglesia, cuando una persona llega a la iglesia, tiene que aprender a adaptarse a la iglesia. Y tiene que aprender que en la iglesia hay una vida comunitaria, una vida social. Usted de pronto viene de su vida independiente. Usted marcha solo, camina solo por la vida, usted es así. Tal vez si usted es soltero, es aceptable. Hay personas que se han casado, tienen su hogar y de todos modos siguen su vida así. No dan cuentas, no dicen nada, yo me mando solo, no llamo a mi esposa, no mando un WhatsApp, nada.
Sin embargo, tenemos que entender que cuando llegamos a la iglesia es una comunidad. La iglesia tiene vida social, la vida tiene una vida comunitaria. Están entre ellos entrelazados. Y mucha gente no entiende eso, no entiende eso, ni tampoco lo logran asimilar otros. Entonces, por eso, para los griegos comenzar a generar esos escosor. Y no solamente la situación de las viudas fue un referente que nos muestra allí el Espíritu Santo a través de la pluma de Lucas. Pero realmente si uno mira, habían más problemas, habían más situaciones. ¿Por qué? Porque los griegos estaban acostumbrados, según su cultura, según su crianza, a ciertas cosas que no se daban en la iglesia y que no estaba bien llevarlas a cabo en la iglesia y que ellos no las han visto como malas, ¿sí? Entonces, de esa manera, hermanos, por eso llegan hermanos de otros contextos religiosos, de otros contextos denominacionales, de otras culturas, de otras costumbres, y llegan a la iglesia y entonces se encuentran y chocan o no casan. ¿Por qué? Por toda esa situación y esa formación previa que han tenido. Que sea buena, que sea mala, que sea positiva, que sea negativa, ya es otra cosa. Pero todos esos elementos se suman cuando la gente llega a la iglesia. Y por eso para la iglesia, para las personas muchas veces la iglesia es algo nuevo. Oiga, yo no sabía que esto se hacía. Oiga, pero esto por qué. Oiga, pero lo otro. Oiga, pero tal cosa. Y viene siendo un nombre nuevo. O como lo plantea aquí el apóstol, más bien un nuevo hombre. Que parece en español que es lo mismo, pero es diferente. Pero pues no quiero entrar en esta situación del lenguaje, solamente quiero remitirme, hermanos, a la historia bíblica. Recordemos, hermanos, que si Pablo está hablando aquí diciendo que la iglesia es un nuevo hombre, es porque tenemos que entonces reconocer que la iglesia tuvo una etapa de juventud, una etapa de adolescencia, una etapa de infancia y una etapa en la que fue bebé. El apóstol está dando por sentado eso. Yo no sé si usted lo ha visto ahí, pero eso es claro. Si es así, y estamos hablando de que en Efesios, en el Nuevo Testamento, Pablo se para y dice, la iglesia es un nuevo hombre, entonces tenemos que reconocer que él reconocía este bagaje de la iglesia en el Antiguo Testamento. Que la iglesia en el Antiguo Testamento fue joven, que la iglesia en el Antiguo Testamento fue adolescente, que la iglesia, bueno, ese término adolescente es muy modernista, pero bueno, dejémoslo en joven. Que la iglesia fue joven, que la iglesia fue niña y que la iglesia tuvo un momento en el que fue un bebé, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, ¿y cómo se nota eso de esas etapas de la iglesia? Entonces, si nosotros observamos la iglesia, tenía una etapa, por así decirlo, bebé, en la época de Abel. ¿Cuál es una de las características de un bebé, hermano? Que un bebé es pequeño. Un bebé, pues, no tiene una representación grande, ni tampoco, mejor dicho, es súper gordo, que no cabe, digamos, por la puerta, o no mide a veces de pronto como algunos hermanos americanos 2 metros, o europeos, no. Una iglesia bebé es una iglesia pequeña. Tiene ahí está presente, pero no tiene una representación gigantesca. Lo mismo en los tiempos de Abel. Cuando tú miras la iglesia en los tiempos de Abel, observas que la iglesia tenía un volumen así. La iglesia era pequeña. Inclusive, ponte a pensar por un momento, la iglesia en los tiempos de Abel era inicialmente, porque vamos a lo que están considerando ahorita en este desarrollo doctrinal de la escuela de corderitos, de niños, y ellos están viendo por allá la caída con Adán y Eva, Génesis 3, pero también están mirando las cosas de Abel y creo que ya van como en la época del diluvio, ¿sí? Entonces, en ese peregrinaje yo voy a hacer que los niños y nosotros los adultos nos devolvamos por un momento cuando la iglesia está en esa etapa primigenia, cuando era en esa etapa de bebé, eh, que es cuando la vemos en la época de Abel. Vuelvo y repito, una iglesia bebé es una iglesia que no es numerosa, eso es una característica, no es la única. Inclusive hay iglesias de años que no son numerosas, como la iglesia que pastoreó Valera, se llamaba la iglesia chiquita. Entonces, esta iglesia, hermanos, de allí, de Abel,
Miren los miembros que estaban constituyendo la iglesia en aquel entonces. Estaba Adán, estaba Eva, estaba Abel y estaba Caín. No había más. Después a Caín, a Abel, perdón, después a Adán y Eva tuvieron otros hijos, que la Biblia no nos dice, pero que está más que claro que tuvieron más hijos. Ellos fueron los padres de la raza humana. Entonces por ahí había como una pregunta así de ese tipo que planteó la profesora de escuela dominical. Espero que los papás hayan hecho la tarea. Esa era la iglesia en sus inicios. Ya después pasó a la iglesia y entonces quisieron borrar la iglesia de la faz de la tierra. Y alguien mató a la simiente de la mujer, que era Abel. Después vino Seth, ¿sí? Y vuelve otra vez la iglesia como que no había crecido mucho. Pero cuando tú avanzas, miremos por favor Génesis capítulo 5, miremos allí. Génesis capítulo 5. Todo eso es historia bíblica, hermano. Espero tengamos buen conocimiento de la historia bíblica. Dice allí Génesis 5, versículo 7. Y vivió Seth después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. No dice un hijo ni una hija, dice hijos e hijas. Y fueron todos los días de Seth 912 años y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Versículo 22. Y caminó Enot con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enot 365 años. Caminó pues Enot con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Después encontramos por aquí a otro personaje, versículo 29. Y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y el trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamé después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamé 777 años y murió. Diciendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Can y a Jafet. Si nosotros observamos ahí, hermanos, vemos que se encuentra en esta revelación algo característico. Cuando tú eras dispensacionalista o venías de otro contexto denominacional, los hermanos quieren hacer un barrio judío hasta acá. Y la línea de los judíos viene por ahí, desde Abraham y viene desde más atrás. Otros ven que en esta genealogía acá simplemente es un cuadro de la ascendencia del Mesías. Pero ya, nomás, es un cuadro de la humanidad, nomás. Pero nosotros, hermanos, vemos aquí la línea precisamente que se le había dicho a Eva. A Eva fue claro cuando se dijo tu simiente. Hay una simiente. En estos nombres que están ahí no están todos registrados, hermano. Créame, y hay evidencias de peso para eso. La cronología de acá no está hecha para que usted calcule la edad de la Tierra, como hizo el obispo anglicano Ussher. No, la dató por el año 4004 antes de Cristo. No. La cronología de acá está mostrando la simiente de la mujer, el hecho de la prole, el hecho de la transmisión de la fe, de familias, por familias. Y ahí va la iglesia marchando, poco a poco, poco a poco, poco a poco. De esta manera, hermanos, vemos nuevamente, ahí está la iglesia y la iglesia va creciendo. Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 7, Génesis capítulo 8, Génesis capítulo 9, nos habla de un personaje, Noé, que desaparece en el relato bíblico. Y vuelve y aparece en el capítulo 10 una familia y un personaje. Capítulo 10, versículo 22 dice, y los hijos de Seth fueron Ilán, Asur, Alfasad, Lut y Arán. Y vamos y llegamos al capítulo 12, donde se dice que uno de los descendientes de Sem era Abraham. Entonces, ¿qué podemos notar nosotros allí de curioso, hermanos?
Hay varias cosas características, hermano, en este peregrinar por el Génesis. Y es el hecho de ver cómo la iglesia va creciendo. Era primero una familia, Adán y Eva y sus hijos. Después ya fue Abel, pero Abel murió. Después ya fue Set. Después ya no fue solamente Set, sino que saltamos hasta Enoch. Después saltamos hasta Noé. Después saltamos hasta Abraham. Y ya comienza eso a crecer, a crecer, a crecer, poco a poco. Y Abraham tuvo un hijo. Bueno, tuvo el hijo de la promesa, que era Isaac. Después de él vinieron dos. Y después con Jacob vinieron 12. Y después de esos 12 entraron 70 a Egipto. Ya no fueron solamente 12, ya fueron 70. Y los que salieron, con millones. Abel vio ese millón. No, Abel no vio ese millón. No sabemos si fue muerto cuando tenía el muchacho de pronto 750 años. No es claro el relato porque no se dice. De pronto tenía unos 900. ¿Sí? Pues dice alguien que el hombre estaba robando oxígeno. No, no sabemos cuánta edad tenía. Pero algo claro que se ve en el relato es que siempre está la simiente de la serpiente obstaculizando a la simiente de la mujer. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Algo que nos dice el profeta Oseas en ese crecimiento de la iglesia. Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11 es un capítulo muy hermoso que nos habla acerca de ese peregrinaje de la iglesia. Dice, Oseas capítulo 11, versículo 1 dice así: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Miren allí, hermanos, cómo el Señor se expresa. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Hermanos, Dios ya veía como muchacha o como muchacho a la iglesia, ¿cuándo? En la época del Éxodo. Ya era un muchacho ahí, ya era un joven ahí, la iglesia. Y usted lo va a corroborar mirando los profetas en otros contextos, cómo se expresan a la iglesia. Es una forma poética como hablan acerca de ella. Dentro de esto, hermanos, la iglesia ya era un muchacho en la época de Egipto. Entonces, ¿cómo podríamos observar los capítulos que se encuentran allí? Si usted mira, por ejemplo, con detenimiento, capítulo 12, que habla de Abraham, al capítulo 50, son 38 capítulos. Y de esos 38 capítulos, es una visión microscópica. Es decir, tú estás así viendo la Biblia, cuando le pones un microscopio para ver la historia de la iglesia, te acercas. Y comienzas a ver, en un microscopio se ve algo cerquita, no se ve algo tan grande. Eso es Génesis 12 a Génesis 50. Mientras que si tú miras, por ejemplo, Génesis capítulo 4 a Génesis capítulo 12, es una visión panorámica desde un avión. Eso es esa sección. Es una visión grande de la iglesia, donde no hay claro muchas cosas. Si tú has ido en un avión, tú alcanzas a ver y ves como punticos, pero tú no puedes decir, uy, mire, el techo de esa casa es techo rojo o techo azul. No, es como un puntico azul, inclusive a veces ni es claro. Eso es Génesis capítulo 4 a Génesis capítulo 2. No hay mucha claridad. Tanto sería que muchas personas se atreven a decir que la iglesia no la ven ahí. Pero una cosa es que ellos no la vean y otra cosa que no esté la iglesia allí. Si nosotros entendemos esto, quiero que tengamos en presente algo. La iglesia existía y ojalá no se pierda, ojalá la señal no nos cause daño en ese sentido. Y si se afecta usted en su transmisión, le ruego que mire después esa sección que usted se pierda de pronto, porque es importante para que usted pueda conocer a Cristo. Cuando usted mira la sección de Génesis 4 con Abel y llega hasta el capítulo de Noé, ¡pum! Ahí se trunca la historia de la iglesia. ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué pasó con la iglesia? Con el pueblo de Dios. Es muy poco lo que sabemos. Visión del avión. Pero si tú quieres saber un poco más acerca de la iglesia, así como el mundo nació de nuevo con Noé, cuando él sale con su familia de 8,
que eran 8 los que salieron del arca. Ahí, de la misma manera como la gente dice, un nuevo mundo, visión humanista y moralista de Noé. La iglesia nace nuevamente con Noé, vuelve y surge de la nada. Es una nueva etapa en el crecimiento de ella. Empieza con 8, otra vez, una familia. Como algún día nos mencionaba el hermano Alejandro, la iglesia empezó con familias. Y así se ve en el Nuevo Testamento. Ese nuevo hombre. Entonces, si nosotros observamos, hermanos, con Noé vemos eso. Y de Abraham, Génesis 12, a Génesis 50, vemos una iglesia que se va desarrollando en términos como de bebé y como de niño. ¿Qué podemos ver? ¿Qué elementos podemos ver acerca de la fe allí? Vemos elementos como la vida de oración de Abraham, perdón. Vemos la monogamia de Abraham, la moral de Abraham. Vemos las luchas con su carácter en el caso de Jacob. Vemos la vida de santidad de José. Vemos el ministerio profético de José. Vemos cómo la iglesia impactó y cómo un hombre visionario como José impactó en el mundo al ser prácticamente el príncipe o el primer, bueno, el segundo en el mando en el reino de Egipto. ¿Todo por qué? Porque José había bebido de la fuente que era su padre Jacob. Y de los oráculos que él le dio a conocer a su hijo, él comenzó a cultivar eso. Y vemos en la vida de José un progreso en ese sentido. Vemos en esa etapa del Génesis 12 al Génesis 50 cosas que son propias de la leche espiritual no adulterada, elementos que son propios cuando una persona no tiene dientes para digerir la doctrina. Vemos un Melquisedec por allá celebrando de manera incipiente la cena del Señor. Vemos el sacramento para entrar a formar parte del pueblo de Dios, que en el Antiguo Testamento era la circuncisión. Ya lo vemos allí en esa sección, de Génesis 12 a Génesis 50. Entonces la iglesia está ahí, poco a poco, dando pasos de fe y está tomando leche. Leche, es un bebé, es un niño. Pero en cambio, si tú miras eso y lo comparas con el Éxodo, con lo que el Señor nos revela que pasó en el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, tú encuentras un contraste abismal, fuerte. Porque la historia del Éxodo hasta Deuteronomio es la historia de 40 años. Mientras que la historia de Génesis 12 a Génesis 50 es la historia, ponle exageradamente, 200 años, 4 generaciones. La historia de previa, que va de Génesis 4 a Génesis 6, es la historia de más de un milenio, más de 1000 años, la historia de la iglesia. Y se nos narra en 2 capítulos. Y cuando tú brincas a la sección de Abraham, de los patriarcas, es la sección de 200 años. Y cuando tú llegas al resto del Pentateuco, que es del Éxodo hasta Deuteronomio, que son 4 libros y bien larguitos, es la historia de apenas 40 años. Y como si fuera poco, en el Pentateuco, a partir principalmente del Éxodo hasta Deuteronomio, tú encuentras todo el corpus doctrinal de la iglesia para todo lo que va a ser la historia de la iglesia en más de 1000 años, en más de 1500 años. Ahí está el corpus doctrinal, toda la doctrina está ahí de manera sucinta, resumida, ahí donde, en el Pentateuco, en esos 4 libros. Si quieres, habla los 5, pero principalmente esos 4. ¿Por qué en ese momento Dios les entrega la doctrina? Porque la iglesia había crecido, y en todo aspecto. Había crecido cuantitativamente. Ya no eran 4 como Adán y Eva. Ya no eran
8, como Noé. Ya no era Abraham, ¿sí? O con hijos. Ya no era Jacob y 12. Ya no eran 70 que entraron a la tierra a Egipto. Era 1 millón. Esta gente necesita más. Y Dios les da más revelación. Pero recordemos el principio bíblico. A mayor luz, mayor responsabilidad. Y recordemos también el principio puritano. Luz que no obedeces, luz que se convierte en tinieblas. Hermano o hermana, yo le ruego a usted, escuche el consejo pastoral. De nada sirve que el pastor explique los misterios de Dios si usted no pone en práctica la praxis, lo básico, lo que es claro que usted tiene que hacer. Le ruego que usted entienda la labor pastoral y le ruego que haga lo que decía el Señor Jesús. El que tiene oídos para oír, oiga. Tal vez usted tiene oídos, pero no para oír ni al pastor ni el mensaje del sermón. Tal vez. Y ojalá no sea su caso. Pero es una alerta que se prende en medio del sermón. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos la iglesia en el Éxodo, es una iglesia donde se le entrega doctrina sólida, fuerte. El Pablo del Antiguo Testamento fue Moisés. Entregó una doctrina supremamente compleja. El pensamiento mosaico es profundo, denso, complejo, muy estructurado. La gente llega, comienza a leer la Biblia y le pregunta, sí, esto es así, esto es así. No, hermano. La Biblia, la palabra de Dios, es compleja. Y el ministro tiene que inquirir en griego, en hebreo, compare comentaristas, compare la historia de la iglesia, teología histórica, el ejercicio que está haciendo hoy el hermano Alejandro, estos domingos que ha hecho el hermano Alejandro. Hay que hacer eso, pero no durante semanas, no durante meses. Es el llamado a hacerlo durante toda la vida, hermano. Por eso los apóstoles decían, no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra y la oración para atender a meses. Hermanos, yo quisiera dedicarle más tiempo en ese tiempo que hemos tenido esta situación con nuestra casa, como familia, las dificultades que hemos tenido y que la iglesia conoce. Pero debido a factores internos de la iglesia, a los asuntos internos de la iglesia que se impiden en la reunión congregacional, debido a ciertas cosas allí coyunturales, el pastor tiene que sacrificar tiempo que es propio de la palabra, el tiempo de la oración, para estar ya haciendo otras cosas que no debería. Pero debido a nuestras cargas en todo plano, económico y en otro tipo, no puede el pastor dedicarse solamente a eso. No es justo, no es lo correcto. Entonces, por eso, hermanos, es el hecho de entender precisamente el llamado al Señor. Que el Señor nos guíe en ese sentido y podamos entender a lo que el Señor nos está llamando. Y que es duro y crudo, si quisiéramos hoy en día poder gozar de unas condiciones en las cuales el pastor pudiera dedicarse todo su tiempo de pleno al ministerio de la palabra y de la oración. Tal vez con eso veríamos más crecimiento, tal vez. Pero el pastor tiene que hacer más cosas que son acuciantes, que no puede descuidar su familia. No sería ejemplo, no sería consistente. Entonces, hermanos, en el Éxodo, al igual que con Cristo, vemos cosas similares. Cristo nació en pobreza y fue perseguido por el Estado, desde bebé y desde niño. Y lo mismo lo vemos con la iglesia. La iglesia allí en el Éxodo fue perseguida por el Estado. Y era una iglesia pobre, eran esclavos. Esta era la iglesia del Señor. Y en este sentido, hermanos, cuando llegamos en el peregrinar que venimos del Éxodo y llegamos al Éxodo, perdón, de Génesis, y llegamos al Éxodo, nos encontramos con las personas que están allí, no saben conducirse en la casa de Dios, porque la iglesia no era una institución como tal. Antes del Éxodo no era una institución, eran simplemente familias, no había un conducto a seguir. Pero cuando tú llegas a la iglesia en el Éxodo, tú
encuentras, hay orden, hay disciplina, hay unos conductos a seguir. Inclusive, te animo a que te pongas a pensar por un momento quién era Moisés. Lo has visto como un profeta, como un sacerdote, como un siervo de Dios, sí. Pero el hombre también tiene capacidades estadísticas. ¿Qué es eso? Son capacidades de gobierno. Tenía dones para ser un visionario. Eso no les concedió a todo el mundo. Eso no significa que usted baje en el futuro. Puede ser que él en su momento histórico del profeta lo hubiera visto. Pero al día de hoy, los ministros tienen que ser visionarios. Y para tener visión se necesita es la revelación de Dios. Que Dios muestre y abra los ojos. Entonces, vemos a un oficial, vemos oficiales del pueblo de Dios. En el Génesis, ¿no? Vemos oficiales, pero no con reconocimiento formalmente o legalmente establecido, no. Se le llama a Abraham por primera vez por allá, profeta. En el caso de Moisés, lo vemos ya no solo. Se va mirando el hecho y él va creciendo. Él comenzó solito, pero ya después fueron 70 los que se le unieron. Y ya comenzaban a unir a reinar el pueblo de Dios, 71. Entonces va comenzando a estructurar la iglesia. En el caso de Moisés lo vemos que él como legislador tuvo que indicar el Código Penal de Israel y el Código Civil. Hermano, yo no sé si usted ha entendido lo que es la iglesia y para donde el Señor nos está llevando y lo que el Señor está haciendo. Yo no sé si usted lo ha entendido. Que día yo tenía que presentar una demanda por escrito y tenía que redactarlo. Entonces tenía que armarme elementos de aquí, de allá, lea del Código Civil, del Código Penal, lea de la ley 1480, todo eso. Y comencé a armar eso, ta, 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 ta. Y cambie palabras. Esta palabra suena muy ordinaria, esta palabra está mal, ese término, esta frase toca cuadrarla, este párrafo va hacia arriba, no abajo. Hermanos, o sea, yo no sé si usted ha entendido, pero todo lo que usted aprenda en la iglesia, eso nunca le va a sobrar. Yo no soy abogado, pero cada domingo que yo tengo que preparar un sermón, yo preparo un sermón como si fuera una apología, una defensa, y tengo que aprenderla a argumentar, desarrollar un hilo de pensamiento, tener ideas claras, ser conciso, ser puntual, tener ritmos. Bueno, eso ya es otra cosa, pero a lo que me refiero con esto, hermanos, es que si tú haces las cosas para las cuales Dios te ha creado y entiendes lo que es la iglesia, hacia donde el Señor nos lleva en estos capítulos de Efesios, del curso de membresía, tú vas a poder desarrollarte en lo que el Señor te ha creado, te ha querido crear plenamente, podríamos decir. Nuestros apologistas en la fe, allá en la patrística, en la época de los padres de la iglesia, ellos eran argumentadores, tenían doctrina con qué argumentar. Hoy en día nuestros predicadores y pastores, una partida de payasos allá al frente del púlpito. ¿Por qué? Porque la gente se duerme frente a los dispositivos, porque a la gente le gusta hacer show, porque el que gobierna es la gente. No hay realmente unos oficiales que digan, aquí se gobierna el pueblo de Dios, así como dice la escritura. Porque si el pueblo no estudia la escritura, se necesita que haya alguien que la haya estudiado, y es el ministro. Pero no, ni los ministros estudian, ni la iglesia estudia. Por eso el pueblo no tiene doctrina. Hermanos, de esta manera, hermanos, miren la estructura que le da Dios a su pueblo desde los inicios. Un código penal, un código civil, habilidades de estadística, todo para estructurar todo un pueblo poderoso. Al día de hoy la iglesia es esa clase de pueblo poderoso. ¿Entiende usted por qué la doctrina es tan determinante, tan fundamental? No es una cuestión banal de ponernos a discutir como niños chiquitos, a ver quién tiene la razón. No, es una cuestión estructural, es una cuestión de impacto realmente en la sociedad, de marcar un hito, historia. No es de impacto de lleguemos a 50.000 millones aquí en Colombia. No, eso no se trata. El impacto es que marcó la historia. Se mostró que la iglesia estaba ahí presente. Y luego repito, como ya lo he dicho, personajes así los podemos mencionar. Müller marcó la historia. Él se menciona,
La iglesia. La iglesia hizo su trabajo. Lo mencionamos a él porque si no tenemos que mencionar de pronto a las 200, 500 o 1000 personas que estaban congregadas ahí, será muy complicado. ¿Usted sabe cuál es su papel en la iglesia? ¿Está haciendo usted su trabajo? ¿Usted sabe cómo conducirse en la casa de Dios? Mire, hermanos, cuando ellos llegan al momento del éxodo, que el Señor los saca de Egipto, ellos no sabían cómo conducirse en la casa de Dios. No sabían. Aarón no sabía que para agradar a Dios tenía que hacer sacrificios. No lo sabían. María no sabía que hablar en contra de un ministro iba a traerle tantos problemas como los que le trajo. No lo sabía. No sabía cómo conducirse en la casa de Dios. Si usted observa un poco más allá, nosotros encontramos que el pueblo sabía cosas. Cuando llegamos al momento en el cual Moisés tiene que decir, hombre, yo no puedo seguir el ministerio en la iglesia. Otro, Dios levanta a Josué. Cuando pone a José, Josué entra y recibe la administración de la iglesia. Y cuando él comienza a recibir la administración de la iglesia, tiene que empezar a hacer reformas. Josué capítulo 5, hermanos. Josué capítulo 5, versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Miren lo que hace Dios. Ojalá que su corazón no esté así. Hermanos, ahorita las noticias que nosotros recibimos a nivel de Estado no son alentadoras. La oración que levantaba hoy el hermano Miguel por la reforma tributaria no es nada alentadora. Nuestro corazón ha desfallecido, pero nuestro corazón no está en las manos de los hombres, está en el Señor. Confiemos, descansemos y esperemos en el Señor. Él no nos ha abandonado, inclusive cuando nosotros, no dicho, no entendíamos doctrina y éramos como ovejitas por allá, éramos ovejitas como sin pastor, por allá, dando vueltas como locos. Ahora que el Señor nos ha dado a entender más su doctrina, si el Señor estuvo con nosotros en esos momentos, el Señor estará con nosotros ahora en esos momentos. Pero ese consuelo no es para todos, es para los que están con el pueblo del Señor y para los que se están acercando más a la doctrina de Cristo. Versículo 2. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos en el collado de Aralot. Versículo 4. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó o les dio el sacramento. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados, no estaban. Hermanos, si nosotros observamos, el pueblo había cosas que no sabía cómo conducirse en la casa de Dios. Y había otras que sí sabía, pero no le importaba. Preferían que la desobediencia civil y eclesial. ¿Por qué? Porque querían hacer su voluntad. Y lo peor del caso es que lo hacían con conocimiento de causa. Hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor se compadezca. Porque la iglesia ya no es un niño, históricamente no. Ni siquiera nosotros, Betel, en 5 años ya somos un niño, ya no. La iglesia, a partir del Nuevo Testamento, es un hombre. Y usted debe saber tratar a un hombre. A un hombre usted no lo puede tratar como un niño. Eso se ve mal, eso es un irrespeto. Ayeye, ayeye. ¿Qué es eso? ¿Cómo se le va a decir a un hombre? Hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque el juicio que le espera al pueblo de Dios no es un juicio trivial. Usted no puede estar tratando a la iglesia con el sonajero o el tete para la iglesia. No, hoy en día ya no. Y los pastores están haciendo eso.
Hermano, espero que usted entienda lo delicado que es hablar de doctrina, lo terrible que es las consecuencias que hay a nivel de esta vida y a nivel eterno. ¿Qué es entonces, hermanos, lo que nosotros vemos allí con Moisés? Vemos un hombre que era conforme al corazón de Dios, un hombre que tenía corazón por su pueblo, muy diferente a nuestros gobernantes a día de hoy, que no tienen corazón por el pueblo. Vemos que con Moisés descendió el reino de Dios y se instauró sobre la tierra. Y a donde ellos llegaron, ellos transformaron la civilización. Ellos transformaron Canaán. Mírenlo, la época gloriosa en la época de Salomón transformó el mundo entero durante sus primeros 20 años, claro. Hermanos, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es sino la morada de Dios con y entre los hombres. Eso es la iglesia. Cuando en la iglesia el Señor desciende, cuando trae su reino, cuando el Señor comienza a estructurar una iglesia, a levantar realmente una iglesia, eso es una iglesia. Eso es el reino de Dios. Eso es la presencia de Dios. Pero no es ese emocionalismo barato que hoy en día nos quieren vender en las iglesias. Que si uno puede sentir al Señor, claro que podemos sentir al Señor. Que el Señor me dijo algo, claro que el Señor me dijo algo al corazón. Pero esas filas que vemos hoy en día en algunos círculos evangélicos, un montón de filas, venga, le profetizo, venga, le profetizo. ¿Qué es eso, hermano? Vaya, pregúntele a cualquiera de esos falsos profetas a ver qué sabe de doctrina. ¿Cómo interpreta un versículo? No sabe absolutamente nada. Hermanos, que sea el Señor dándonos un corazón con el cual podamos entender el mensaje de la cruz, entender la doctrina del Señor. Porque realmente si hay algo que necesitamos es eso. Hermanos, la responsabilidad de la iglesia hoy en día, ya que no es un niño, ya que no es un adolescente, perdón, un joven, porque adolescente es bueno. Ahí como porque uno tiene a todo ese término en la boca hoy en día, pero es adolescente, ese término no debería existir. La iglesia ya no es un niño, no es un muchacho. La iglesia es un hombre. Si la visión de la iglesia en el Antiguo Testamento fue una nación, la nación de Israel, la visión de la iglesia en el Nuevo Testamento es el mundo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Hermanos, es el mundo. Usted no puede estar pensando que la iglesia de Betel es la iglesia del barrio Kennedy o es la iglesia de ese lugar que está ahí. No. El llamado que le hace Dios a la iglesia y la responsabilidad que pone sobre sus hombros es del tamaño del mundo. En la antigua Grecia, ellos eran politeístas, tenían varios dioses. Y uno de esos dioses era, o uno de esos personajes se llamaba Atlas. Por eso el famoso Atlas de geografía. Y este personaje se caracterizaba porque cargaba el mundo en sus espaldas. Hermanos, la iglesia está llamada a llegar al mundo. ¿Usted entiende qué significa, qué implica y qué es eso? ¿Por qué? Porque es que no se le da una parte de la revelación. Ya se le dio toda. Dios ya dijo todo. Dios ya se mostró de todas las formas posibles. Y todavía el pueblo no quiere obedecer. Hermano, ¿usted de qué clase de personas es? Usted está todavía con el tete, con la leche, de que toca al pastor estarle preguntando a ver si hizo el devocional, si estuvo leyendo la palabra, si estuvo fielmente orando. Usted es de esa clase de personas, hermano. Usted no puede avanzar un poco más en la doctrina. Tiene que a toda hora estar esperando que otro le dé, como la compota. No, hermano, usted tiene que crecer, tiene que estudiar. Ha preguntado en la biblioteca, estamos activos este año, intermitentemente, con lo que veo que va a ser el año, pero estamos activos presencialmente. Hermanos, los libros de la biblioteca están ahí. Nadie ha solicitado un libro. Me imagino que porque en su casa tienen una colección de libros cristianos. Espero que sea así.
y que no los tenga solamente como un prontuario, sino que los esté leyendo, que se esté cultivando como persona y que se esté nutriendo en ese sentido. Porque hermanos, nosotros debemos aprender a conducirnos en la casa de Dios. Para nosotros pueden ser muchas cosas nuevas, como para los griegos, fueron muchas cosas nuevas cuando se unieron los hebreos. Para los 70 que llegaron y el millón que salió de Egipto, todo era nuevo. No eran muchas cosas nuevas, era, todo era nuevo. No sabían cómo era la constitución del pueblo de Dios. Tal vez para usted, el llegar a Betel, todo sea nuevo. Porque usted no tenía conocimiento de cómo se maneja y cómo debe uno conducirse en la casa de Dios. Pero la iglesia lleva una trayectoria de 2000 años, el Nuevo Testamento. Entonces, me imagino que usted me entenderá que si Pablo dice que ya es un hombre hecho y derecho, allá, hace 2000 años atrás, imagínese qué no irá en esta época de la historia de la iglesia. ¿Entiende usted las implicaciones que le esperan a usted en el día del juicio final por la iglesia? Usted está tratando, está cultivando, está edificando una iglesia como un hombre nuevo. Usted se sabe conducir en la casa de Dios, socialmente con sus hermanos. ¿Cómo maneja usted los problemas? Usted se sabe conducir en una consejería o en una visita pastoral. ¿Sabe para qué es eso? Hay un artículo que uno encuentra por internet, se llama El Santo Ministerio. Hermanos, si el pastor a veces no ha ido a su casa a hacer una visita social, de irse a tomar café y hablar de cualquier cosa, eso no es. Porque el pastor no tiene tiempo para eso. El pastor, su tiempo es su iglesia, perdón, su familia y la iglesia, no más. Por lo menos en mi caso. Es que no hay más tiempo. Ni el desarrollo que hemos tenido hoy en día, hablar de desarrollo son palabras mayores más. El desarrollo que tenemos hoy día en la iglesia, en 5 años, porque no ha sido en 3 años, ha sido en 5 años, bueno, 4 años y medio exactamente, ha sido el fruto de sacrificio, consagración, dedicación. Ahí, estar ahí. Y levántese y ahí. De estos 4 años y medio con la iglesia y en la formación que el Señor ha dado al pastor, son 27 años como creyente, ahí quitándolo con un tema doctrinal, ahí quitándolo con otro, ahí otro. Hermanos, por eso les ruego, debemos entender todo lo que implica, todo lo que es conducirse en la casa de Dios. Aarón no sabía conducirse en la casa de Dios. Y es lo que hizo. Sus hijos, Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño, no sabían cómo conducirse en la casa de Dios. No por desconocimiento, sino porque no quisieron obedecer al Señor. María no sabía cómo conducirse con un superior, que era su hermano. Lo veía como su hermano. Y ya, no, mi hijo. Él no solamente es su hermano, él es un superior suyo. Y miren lo que le pasó a María después. Hermanos, nosotros debemos aprendernos a conducir en la casa de Dios. Porque para nosotros la iglesia será un nombre nuevo. Espero que usted no vea como que, ay, en esta iglesia hacen esto, en esta iglesia hacen lo otro. Ay, bueno, yo me acomodo. No, hermano. Hermana, iglesia y hermano, la iglesia tiene 2000 años de antigüedad. La sola iglesia del Nuevo Testamento, hermano. ¿Usted sabe lo que es y lo que implica es eso? Si usted en un año aprende cosas, si en 4 años la iglesia de Tel adquirió cosas, si usted en 20 años ya como creyente se necesita que usted ya sepa ciertas cosas, imagínese en 2 milenios la iglesia no, ¿qué no debe saber? ¿Y qué no debería de tener institucionalizado? Cosas que son así y no se negocian. No, no, al hermanito no le gustó. Bueno, entonces cambiemos esto. A que la música tan le gusta a los muchachos, pues pongamos esa música a los muchachos para cuando ellos están ahí cantando. Hermano, hay cosas que ya son de trayectoria histórica. Son 2000 años de antigüedad. Solamente la iglesia del Nuevo Testamento. Hermano, espero que usted sepa comportarse en la casa de Dios. Si no sabe, entienda por qué es imperioso que entienda doctrina.
Entienda por qué en el sermón hablamos de doctrina. ¿Por qué en las clases del hermano Alejandro, que para algunos son o pueden ser tediosas, porque son pesadas, son densas, por el tipo de material, historia, ¿sí? No a todo el mundo le gusta la historia, pero son claves, son doctrinales, aportan elementos a la doctrina. Que la doctrina de la iglesia no es que nos la inventamos. Hoy en día es, usted quiere ser reformado, sea reformado, usted quiere ser reformado, sea reformado, todos somos reformados, amén, hermanos, amémonos. Pero hay hermanos que lo ven así. Bueno, está bien, pero espérese y miramos a ver cómo lo vamos a ver en el día del juicio final. A ver si lo vamos a seguir viendo así, que no hay problema. Hermanos, cuando van a una casa en un japonés, uno tiene que aprenderse a comportar allá. Ellos por lo general no son como nosotros los occidentales, que nosotros es que la sala, que el comedor, que la cama. No. ¿Ya miraba de pronto Karate Kid? Esa que es del niño ese con el viejito este que es japonés que me enseña karate. Recordará que su cama es como en el piso. No tiene ni siquiera sala. Inclusive cuando usted entra tiene que quitarse los zapatos. Y si usted no quiere pasar por grosero, tiene que aprender a qué? A conducirse en la casa de un japonés. Para un italiano, para ellos, tutto lo parlo, perdón. Para ellos es importante saludarse los hombres, pero en la mejilla, ¿sí? No en la boca, como hoy en día se malinterpretan las películas. Si usted no lo hace, pasa por grosero. Usted debe saberse conducir con ellos. En Bogotá, hermanos, hace unos años estaba el clásico cachaco, cachaco a la regio, carajo, que te estaba diciendo, ¿cierto? Bueno, es el país. Entonces, hermanos, había una cultura y tenía que uno aprenderse a manejar con ellos, a tratarlos. Espero que usted aprenda los conductos a seguirse en la casa de Dios. Vuelvo y repito, hermano, no es un invento de Betel, no es un invento del pastor Francisco, es doctrina. Y viene desde el Antiguo Testamento. Otra cosa es que tal vez usted lo desconozca, uno. Y otra cosa es que tal vez de donde usted viene, esos manejos no se tienen. Y para usted, como en el caso que citaba allí Efesios, la iglesia viene a ser un hombre nuevo. No porque nos inventemos las cosas, sino porque son nuevas para usted. Hermanos, solamente quiero terminar indicando lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Le animo a que lo leamos, por favor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Le va a robar 4 minutos al hermano Miguel, qué pena. Ah, no, le va a robar solamente 2 y ya, me quedan 2. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, yo le pregunto a usted, ¿usted está en Cristo? ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Usted ha llegado a conocer al Salvador? ¿Cuántos años espera para nacer y ser una nueva criatura? ¿Está conforme? ¿Está cómodo? ¿Ya se aceptó a sí mismo, como dice la psicología moderna? No, esto no es una cuestión de autoanálisis, ni de autoestima, ni un curso de autoestima, no. A lo que me refiero es, usted es consciente de que usted es pecador, que usted merece el infierno, que usted está destituido de la gloria de Dios, que no le espera sino la santa ira de Dios, que el infierno está sobre usted, que cuando usted maldice y usted dice, esta vida es un infierno, es porque apenas está probando las mieles, si se puede decir así, del infierno, porque aquí su vida durará 40, 60, 80, 90 años, ya es mucho en la mayoría de nosotros, pero la eternidad es un eterno infierno. ¿Usted ha entendido eso? Dígale al Señor que sea su Salvador. Ruéguele a Él que lo libere de las cadenas que lo tiene preso al pecado. Y que por eso es esclavo al pecado y por eso no puede decir al pecado, no.
Pídale y ruega al Señor que tenga misericordia, que le cambie su corazón y que le circuncide para que usted pueda disfrutar plenamente el reino de Dios. Termino, hermanos, con este versículo que esta semana el Señor me regaló y que para mí fue un fuerte consuelo. Es un versículo que quisiera dejarlo en términos de aplicación. Isaías 52, hermanos. Isaías capítulo 52, versículo 12. Dice allí el profeta Isaías: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno, perdón? Vuelvo y lo repito. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Hermanos, temor del hombre. El hermano Miguel oraba, yo repito lo que dije hace un momento, por la reforma tributaria. Mira, pues, cuando de pronto uno no es un poquito atento en las cosas, una reforma menos, sí. Hemos tenido 3 reformas en este gobierno, como todos saben. Y cada vez que es una reforma es un apriete más impuestos, más pagar. Si usted compra algo, le cobran. Por usted tener casa, le cobran. Por tener carro, le cobran otro impuesto. Por usted alguna cosa, le cobran y le cobran. El versículo es Isaías capítulo 51, versículo 12. Y a mí me habló personalmente porque dice: ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿Quién eres? Hermanos, ¿quién eres tú? ¿Tú realmente eres creyente? ¿Realmente eres cristiano? Para que tengas temor al hombre. ¿Quién eres? Es importante que nosotros definamos quiénes somos. Para saber eso tenemos que primero mirar de dónde venimos y para dónde vamos. Hermanos, hay temores que nos pueden inundar. Esa reforma tributaria es devastadora. Y después de esa vendrá otra peor. Y siempre hay excusas para sacarle plata al pueblo de Dios. El IVA creo que comenzó con el 2%, ya van el 19%. Lo mismo, la retefuente, la declaración de renta ahora se supone que para los que ganan de cierto promedio para arriba, pero sabemos que después, a un futuro, no lejano, sino cercano, eso es para todo el mundo. Hermanos, hay temores que nos pueden asaltar, pero que el Señor tenga misericordia de nosotros. Por eso el versículo 13 de Isaías dice allí: ¿ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente el furor del que aflige, cuando se disponía para destruir? Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Hermanos, esa era una promesa para la iglesia, cuando la iglesia era apenas un muchacho en el Antiguo Testamento. Hoy en día la iglesia es un hombre, hermanos, y está la misma promesa. El preso agobiado será libertado. Hermanos, nosotros somos cautivos de un sistema económico que nos saca todo de los bolsillos. Somos presa de las arbitrariedades, independientemente del gobierno, pero somos presa de las arbitrariedades. Pero hay una promesa: el preso agobiado será libertado pronto. Usted dirá: pero mi papá pasó por acá, mi abuelo pasó por acá y todos pagamos impuestos. Y usted me está diciendo que somos libertados pronto. Sí, tal vez ellos no gustaron, ni tampoco nosotros tal vez vamos a gustar, y nuestros nietos van a gustar del hecho de ser libertado de toda esa opresión económica.
pero sí de la libertad espiritual, tanto para el que ya es creyente como para el que no lo es. Y hay otra promesa, no morirá en la mazmorra. Mire, si usted está en la iglesia, si usted llega a la iglesia, hay una promesa del Señor para usted. No morirás en la mazmorra. ¿Usted sabe lo que es morir en una cloaca llamada cárcel? Donde huele a inmundo, literalmente inmundo, donde el panorama es inmundo, pero hay libertad en Cristo y libertad. Hay esperanza. Y la esperanza para la iglesia, porque no es para todo el mundo. Esta promesa no es para los que están fuera de la iglesia, es para la iglesia. Ni le faltará su pan. Ahí está el Señor. Hermanos, soplarán vientos, vendrán ríos, momentos difíciles. Lo importante es que nosotros tengamos nuestra casa sobre la roca, en Cristo. Porque si está sobre la roca, no faltará su pan. Y el versículo 15 lo pone todavía, es la cereza del punto. Porque yo soy, yo Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Hermanos, el que ha agitado estas aguas es el Señor. Las aguas están agitadas en el Congreso. Hay tensión en el gobierno, hay tensión en la alcaldía. Pero en medio de eso, el Señor dice y se presenta y se nos revela ahí como yo, Jehová, soy tu Dios. Como quien dice, confirma lo que ha hecho en el versículo 12. Yo soy vuestro consolador. Hermanos, pues la consolación no está en decirles, no va a haber reforma tributaria, no nos van a poner más impuestos, no nos van a grabar toda la canasta familiar, no va a subir el costo de la gasolina y el diésel, y por eso todo el transporte. No, el consuelo es que el Señor esté ahí, hermanos, que no nos va a faltar con su pan, que Él no nos va a dejar morir en la mazmorra y que nos promete libertad. Él vino libertad de los cautivos. Entonces, de esta manera, hemos de agradecerle, porque si el Señor lo hizo así con la iglesia cuando era joven, el Señor lo hará así con la iglesia ahora, que es un nuevo hombre. Oremos al Señor para terminar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tus promesas, porque nos cobijan a nosotros y a nuestra siguiente generación. Señor, nosotros miramos el panorama futuro cercano y no es bueno. Y miramos el futuro para nuestros hijos. Nos da un desconsuelo total. Se nos vienen a la mente, se nos llena de solo preguntas, inquietudes, tristeza. Nos da depresión pensar en ellos. ¿Qué les espera? Señor, si la iglesia no despierta, si la iglesia, tú no le abres los ojos, la iglesia no va a poder impactar en el mundo. La iglesia no va a ser ese instrumento tan privilegiado de levantarse y decir, no más, no más, hasta aquí llegarás, no pasarás. Pedimos, Señor, a ti, que traigas tu presencia de manera especial sobre ti. Pedimos, Señor, que esas promesas que leímos de Isaías nos concedas disfrutarlas a nosotros y a nuestros hijos. Porque bien lo citó el apóstol, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Señor, tú has prometido cubrirlos a ellos con esa promesa. Rogamos por sus almas, que ellos sean asequibles, sensibles, precisamente a la voz tuya y que quieran ser pueblo tuyo, Señor. Te lo rogamos a ti. Te adoramos, Padre, y te veneramos por este precioso tiempo y por tu amor eterno. En los méritos de tu Hijo te lavamos. Amén, Señor. Amén.